Es el momento de presentar ahora sí a quien es director, productor, operador y líder de una de las orquestas de electrotango más importantes de la Argentina, como es Tangueto. Él es Max Masri, a quien le damos la bienvenida y que le vamos a preguntar de todo, sobre todo de cómo fueron sus comienzos antes de llegar a esta agrupación que recién están cumpliendo 20 años y que lo festejan hoy con el canal de la música y lo vamos a conocer y mucho más. ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto, muy contento. Nosotros también, porque si bien en los conventillos de Montserrat nació Tangueto, venías de una banda punk que quiero que le cuentes a la gente cómo llega el tango a vos, cómo era tu familia, cómo eras vos de pequeño, cómo se te dio por esta música. Porque en el día de hoy escuchar a un jovencito tan pequeño que pueda escuchar tango es como dudoso, pero cuando viene de familia es mucho más fácil. Mirá, en mi familia era como que mi abuela siempre escuchaba tango. Si el tango estaba siempre, viste, como presente, como música incidental. O sea, quizás no era mi intención escucharlo, pero estaba ahí. Y después mi viejo sí, era muy de Piazzolla y le encantaba, viste, qué sé yo, poner discos de Piazzolla enteros. Entonces, de alguna forma lo iba asimilando. Pero fue tomar clases con Virgilio Espósito, tomar clases de composición cuando yo tenía 17 años, que ahí fue como que me cambió drásticamente, ¿no? Y empecé a valorar el tango de otro lugar. Pero antes vos tenías una banda punk o me equivoco. No, sí, en aquel momento era como que en las clases de Virgilio Espósito, él era un profesor de composición que te enseñaba de todo, no era que te enseñaba tango. Lo que pasa es que ahí tuve el primer acercamiento de que él me mostraba sus composiciones y era como verlo de cerca. Pero a mí me gustaba el punk, era fan de Dead Kennedys y de Offspring y de todo eso que estaba de moda en los 90. Y bueno, a partir de ahí es como que armé una banda, etcétera, pero la conexión que sentía con el punk en aquel momento estaba muy ligada a cierta rebeldía que después empecé a sentir que no era tan común, ¿no? Porque era era una música que se había puesto bastante de moda en los 90 y era parte de un mainstream. Y después fue como que en el tango sí empecé a sentir, bueno, esto va un poco contra toda la corriente, ¿no? Bueno, vos cuando hablabas en aquella época donde te gustaba y también promocionabas el punk, creías que la música no se podía fusionar, o era punk o tango o nada, y después hiciste una revolución poniéndole el ritmo electrónico al tango, ¿no? En una época donde siempre tenemos alrededor nuestro gente muy clásica dentro del tango. Bueno, yo iba a una disquería y estaba todo, estaba el sector que era de rock y de punk y de esto y de aquello, y el tango estaba como alejado, jamás uno podía pensar de que se podían fusionar determinados estilos de música, ¿no? La música electrónica también era totalmente ajena al mundo del tango, o sea, la sonoridad electrónica era muy de house y de boliches y de raves y qué sé yo, y el tango iba por otro lado totalmente diferente. A mí obviamente me interesó de un comienzo la fusión. Eso era lo que me sentía que estaba haciendo algo de hoy, ¿no? Eh, y eso fue el principal motor a nivel estudio, cuando estaba en el estudio encerrado y componiendo, el hecho de intentar hacer algo diferente. ¿Y cuál fue ese primer tango que lo fusionaste así caseramente en casa, empezaste a probar, empezaste a tener ese oído musical y empezó a nacer ahí Tangueto? Mira, los primeros temas fueron de una experimentación de composiciones propias. Quizás el primero es de un tema de Tangueto que se llama Inmigrante, donde no estaba terminado, pues después colaboré con otros músicos, pero el hecho era que ya la matriz inicial del electrotango ya estaba, ¿no? En esta composición. Y lo que tenía el hecho de estar en estudio es que te dejaba mucho tiempo, viste, para procesar y para elaborar, ¿no? Las melodías y hacer los acordes. Entonces, la intimidad del estudio te dejaba experimentar sin, viste, tener que estar expuesto al juicio de los demás, decirte, no, esto no es tango, esto no puede ser, esto qué sé yo. Entonces, ese proceso creativo, este, solitario, después llegó un punto donde necesitaba sacarlo afuera y ahí fue donde empecé a colaborar
con Diego Velázquez, que terminó siendo el guitarrista de Tangueto. Empezamos a componer juntos y ahí, ¿no? Se, se puede decir que llegó a un nivel de madurez determinado para que saliera al público. ¿Y qué crees vos que tenés de diferente con respecto a componer hoy tango, donde, como vos bien decís, el conventillo está en lo digital, al tango tradicional? Mira, el conventillo digital quiere decir que hoy estamos todos conectados. Antes, no sé, hace 150 años, qué sé yo, en el conventillo se juntaban y era como una zapada, ¿no? Este, durante mucho tiempo se dio eso de que todos tenían que salir en un momento indicado y juntarse en un lugar físico y tocar y ver qué surgía. Hoy podés grabar una parte de un tema, lo mandás por una de estas cosas de Plataformas, transfer. Sí. sí, o transfers. Un WeTransfer, exacto, lo manda por un WeTransfer, lo recibe en otro lugar del mundo, puede agregarle una parte. En sí es como que la conexión hoy digital y más después de la pandemia se volvió una parte fundamental para poder no colaborar con gente que puede estar en cualquier lugar y en cualquier situación. Y sucede que a veces una melodía parece que tiene infinidad de tonos diferentes. Totalmente, sí, uno puede con una melodía, podés hacer un arreglo de determinada forma, podés llevarla, qué sé yo, podés partir desde una melodía y terminás con, no sé, termina siendo una composición súper compleja, ¿no? O podés empezar quizás por un bajo. Yo, muchos temas de Tangueto empecé con un riff de bajo, ¿viste? Como hacen en el rock o en la música electrónica, y después lo vas llevando hacia el tango. Podés partir desde el bandoneón o podés partir desde un sintetizador. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? La libertad que tenemos en Tangueto de creatividad sin estar, viste, con una regla fija de esto tiene que ser de esta forma, esto tiene que ser de tal otra. Y Max, cuando ustedes empezaron a dar los primeros pasos, ¿no? Estamos hablando de 20 años de un camino, una trayectoria muy larga, que han logrado un prestigio internacional y además ser reconocidos como prestigio dentro del tango internacional también. ¿Cómo fueron esos acercamientos, sobre todo acá en la Argentina, donde tenemos arraigado quienes son fanáticos del tango, de no me muevas esa estructura original, a hacer esto como lo hizo Piazzolla, como lo hiciste vos? Y cuando me dijo, Ale, vas a hacerle una nota más, digo, él es como Waldo de los Ríos, pero en vez de la música clásica, le digo, en el tango y hoy, más moderno, ¿no? Sí, Revolucionando todo. lo que pasó fue, suponete, cuando salió el primer disco nuestro, no estaban las redes sociales. Hace 20 años las redes sociales eran muy Claro. pocas y era mínimo todo. En general era todo por mail había un chat o cosas así, viste, muy primitivas. Entonces se dependía mucho del boca en boca, ¿no? De boca a boca. Y, y, y ese boca a boca hacía que la gente, ¿no? Escuchara algo y le dijera a otro, che, esto me gusta, o qué sé yo. Y eso generaba, en el mundo del tango, generó, cuando salió nuestro primer disco, como una pequeña revolución a nivel de que se empezó a bailar, ¿no? Se empezó ¿cómo se llama? A que lo pasaran en festivales de tango que antes solo pasaban música tradicional. Entonces, por un lado, nos dieron la bienvenida en el mundo del tango, nos invitaron a tocar en milongas, o nos invitaron a tocar, inicialmente fue el Festival de Tango de Buenos Aires, después nos llamaron para el eh, Mundial de Tango en el año 2004. O sea, si pensás, era Hace en va. pleno inicio de Tangueto, ya estábamos tocando como acto central en el Mundial de Tango. Y eso de repente generaba que mucha gente en diferentes lugares del mundo prestara atención a lo que estaba sucediendo. Y fue tan de golpe, de alguna forma, que los tomó de sorpresa a muchos tangueros. Así que inicialmente tuvimos como una aceptación del mundo del tango. Pero después algunos empezaron a decir, estos espacios ahora los ocupa Tangueto, ¿qué está pasando acá? ¿Es tango, no es tango, no? Claro, Esa, claro. esa- o sea, lo mismo que le pasó a Astor de alguna forma nos volvió a pasar a nosotros. Y sos un poquito el impulsor de que se haya realizado el primer encuentro, el primer festival electrotango aquí en Buenos Aires. Bueno, yo tuve como la idea
de formar un colectivo en la pandemia donde nos juntamos varios de los que hacíamos tango electrónico o tango alternativo. Así que de alguna forma de ahí se derivó en ese festival. Pero bueno, el festival tiene sus organizadores, etcétera. Pero está bueno que a través, ¿no?, de la unión después se generan propuestas, ¿no?, para que la gente pueda ver en vivo. Y quiero hacer como un recorrido, yo te voy a ir tirando nombres que están acompañados. ¿Cómo haces las selecciones para elegir la persona que cante las canciones en Tangueto? Primero quiero saber eso. ¿Cómo sabés que este tema va para esta persona, para la otra, en toda la trayectoria de Tangueto? Porque hay voces y voces, hay que pueda o no resonar de acuerdo al estilo de Tangueto. ¿Qué es lo que vos ves en el artista? ¿Cómo te atrapa? ¿Cómo lo vas descubriendo? Bueno, mira, yo inicialmente yo tenía, viste, en el proyecto punk ese yo cantaba. Y después tuve un proyecto también de fusión con tango rock, donde yo era el cantante. Este, pero por decirte, en Tangueto fue ideado como un proyecto instrumental, entonces inicialmente no había intención de que haya cantantes. Después conocí un cantante uruguayo que se llama Tabaré Leighton, que nos abrió un show en Uruguay y lo invitamos a él para que cante, ¿no? En esos shows que teníamos en Montevideo. Y Y a partir ganaron de ahí dije, ah, premios. él ganó premios, sí, sí. Pero vos Este, estuviste ahí también apoyando, ¿o no? totalmente, yo le produje el primer disco, sí. ¿Viste? Lo dejás así, pero bueno, hubo algo tuyo ahí también para que él pudiera Totalmente, lograrlo. sí. Yo tenía como ganas de trabajar con alguien súper tradicional y, viste, también un poco para romper con ese River y Boca que había en aquel entonces de tango electrónico, tango tradicional y decir, mirá, yo puedo trabajar y puedo estar abierto a lo tradicional. O sea, a mí el tango tradicional me encanta, ¿no? Es que por hacer tango electrónico o fusión, o electrotango, o neotango, el tango tradicional es mi enemigo, ¿no? Al contrario, estoy contento de que haya, ¿no?, diversidad. Pero bueno, empezamos a trabajar con él en vivo, en un par de shows, y estuvo muy buena la experiencia. A partir de ahí me quedó eso de qué bueno invitar, ¿no?, artistas a que colaboren con Tangueto. Invitamos a Guillermito Fernández en nuestro disco Reinventango y en el disco Place Piazzolla, y estuvo espectacular. Y bueno, y ahora en nuestro disco Argentines hay 9 invitados, cantantes y un invitado instrumental, ¿no? Bueno, pasaste de largo los dos discos antes de llegar a este último, que ya nos metemos de lleno con todos los artistas que invitaste, ¿no? En Reinventango y también el de Play Piazzolla. También te has traído la posibilidad de ganar premios muy importantes, te vi ahí en las redes junto con Penisi, allá con los Grammy, también te vi, si mal no recuerdo, con Bizarrap, estuviste también con Kiss, que aclaraste, no es una postal y me metí en el medio, son los verdaderos. Contale un poquito a la gente la experiencia, ¿no? De haber sacado disco, de tener estos premios nacionales e internacionales, como también lo fue el Gardel, un poquito para aquellos que están escuchando, ¿no? Ese aplauso que es de todos y que, bueno, en una estatuilla o en la experiencia uno se puede traer del buen trabajo que está haciendo. Bueno, con nuestro primer disco, con Emigrante, tuvimos el honor, ¿no?, de que nos nominen al Grammy Latino. Imagínate, el disco, no sé, salió, por decirte, en diciembre y en agosto estábamos en Los Ángeles en los Grammys, o sea, alfombra roja, estar con tus pares, por decirlo así, viste, gente súper grosa, estaba Quincy Jones, no sé, Carlos Santana, o Claro. sea, de repente salís del conventillo a Los Ángeles y hay un camino importante. Y fue como ¡boom! Eh, y bueno, sí, esa experiencia de estar, de ser reconocido por la industria, siendo un proyecto independiente, siendo de tango fusión, es súper, ¿no? La verdad es grandioso, porque sentís, bueno, estoy haciendo algo, ¿viste? Más allá de que uno está contento con lo que hace, obviamente, como artista, también está bueno sentir, ¿viste?, ese feedback de, de gente del medio, ¿no?
Bueno, después de la experiencia que contabas de haber convocado al primer artista que te acompaña en voz dentro de esta orquesta, aparece también Argen, ¿cómo es? Argentines, con la X, que la Argentines, X, argentinas o argentinos, está con la X. que con la Lo X, que decís como también querés. lo decís como querés, y que también 10 más 10 hace los 20, el X del daño, dijiste, también aclaraste, así que la X tiene muchos significados. Pero lo lindo es todas las figuras que fuiste convocando. Tuve la suerte, porque antes de hacer esta entrevista pude escuchar cada una de las canciones, reconocer el estilo de cada uno de los artistas que has pensado especialmente para que interprete con vos las canciones. Y me gustaría que hables de ellos y nos cuentes la experiencia, ¿no? Por ejemplo, desde un Fito Páez, con creo que era Carabelas Nada, ¿no? Me parece que era Carabelas ese nada, tema, así es. Nada, a una Abel Pintos, a una Melita Baltar, bueno, todos. Quiero que nos cuentes de a poquito, como para ir entendiendo un poquito de esto nuevo, esta nueva etapa, estos 20 años donde no están solos, vos lo dijiste, acompañado de tan lindas figuras, y que le cuentes a la gente cómo fue cada una de esas experiencias. ¿Cómo lograste, por ejemplo, a mí me sonó en el caso de Fito Páez, que ahí él habla un poquito al comienzo y en otros hasta les sentía la voz electrónica, pero la voz electrónica, como que se mimetizaban con la orquesta y hasta sus golas sonaba electrónica. Bueno, en el caso de Fito es una frase del tema que dice: lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Que me siento súper identificado con eso. ¿Viste? Cuando te contaba cuando era chico que el tango estaba, por más de que yo quizás quería escuchar otro tipo de música, mi abuela, mi viejo, todo eso, ¿no? Entonces ya ese tema tiene mucho, viste, que ver con este proyecto, y tiene que ver conmigo y tiene que ver con Tangueto. Eh, Después, la interpretación de Fito, a mí Fito, no sé, me conecta con el tango. La interpretación que tiene él en el tema me encanta, es espectacular y es muy tango. Nuestra idea también era fusionar, desde Tangueto, es fusionar diferentes estilos de música con el tango. Acá hay un poco más de rock y un poco de rock progresivo con influencias de Piazzolla. Piazzolla, viste, era muy abierto también en su perspectiva y nos encanta, viste, seguir esos pasos. Eh, pero Bueno, en Play bueno, Piazzolla se notó bastante en Play Piazzolla. Bueno, ¿y? bueno, era nuestra forma de agradecimiento. Este, Eh, pero bueno, esa experiencia con Fito fue espectacular, ¿viste? Aparte que Fito mismo es una voz que nos acompañó siempre también, ¿no? Es una voz de nuestra música popular. Entonces, para mí, conectarlo con nuestro tango fue algo súper. Después, ahora no me acuerdo exacto Con cuáles Abel, me bueno, preguntaste. no, con Abel también, porque con Abel en tiempo hasta lo sentí bien folclórico, entre folclórico y tanguero. No sé, me pasó eso con el caso de Bueno, Abel. lo bueno que tiene es que cada uno mantiene su esencia, no es que están tratando de imitar algo que no son, ¿no? Y eso Exacto. para mí es fundamental en Tangueto. O sea, ellos tienen que tener su personalidad de artistas que son y a la vez la apertura para hacer algo diferente a lo que hacen siempre y hacerlo como lo hicieron, ¿no? A mí me encanta. La interpretación de Abel me parece espectacular. Y a Peteco que le sacaste la guitarra y el charango y se animó ahí, se fue de lleno con su voz, ¿o no? Lo Lo de sentí Peteco así. fue espectacular porque Peteco vino al estudio, le mostramos un tema de Tangueto que se llama Buscando Camorra, se quedó ahí escuchando y cuando terminó se levanta y me extiende la mano para felicitar y yo no lo podía creer, ¿viste? O sea, esa humildad y esa grandeza, ¿no? De los grandes, por decirlo. Bueno, después Lito Vitale, que ya habían tenido una experiencia en otra oportunidad, que se animó también a poner el piano y ahí hicieron otra revolución con este disco también. Con Lito Vitale nos invitó a su programa en la Claro. pandemia, hicimos el tema Argentines, que es el tema que incluimos en el disco. Y, o sea, con cada uno de estos artistas, vos pensás, cada uno de ellos es un referente absoluto de su género. Imagínate, para nosotros es un súper privilegio poder compartir experiencias, ¿no? Ya sea de componer juntos, ya sea de tocar juntos, que también interpreten un tema nuestro. O sea, no sé, con Amelita Baltar ella me trajo la letra y hagamos un tema juntos. Y bueno, y ahí fuimos. Y me Bueno, encanta, o sea,
y con, ¿viste? Y es muy exigente ella. De sí, repente tal Amelita, sí. cosa, sí, tal cosa no, y te lo dice sin ningún problema. Y, Así y después, que y después está la famosa Gata Varela, nuestra querida Adriana, que ahí, así que los dos les gusta la astrología, todos los temas, se sí, pusieron a se hablar y a dio. Sí, a mí me gusta mucho la astrología y hablábamos de eso y me contó, ¿no? Que le cambió la vida a ella, porque fue una astróloga que le dijo, vos tenés que estar cantando. Y a partir de ahí, ¿no? Se tomó muy en serio su carrera. Pero bueno, con ella se dio que íbamos a un festival, eh, creo que fue la primera que grabamos. Y ahí es como que comenzó un poco toda esta idea de hacer un disco de colaboraciones. Eh, Íbamos a un festival en Bogotá y nos encontramos ahí, ella tocaba un día, nosotros otro, y, bueno, nos encontramos en el aeropuerto y empezamos a charlar y bueno, y, y ahí surgió, ¿no? La idea de hacer algo juntos. Si tuvieras que darle un cierre a este encuentro que es musical para todos nosotros aquí en CM, con, ¿en qué frase podrías resumir estos 20 años de carrera? De qué manera dirías gracias y de qué manera nos invitarías a seguir escuchando Tangueto? Uy, resumirlo porque es tan intenso, bueno, fue tan intenso y sigue siéndolo y tan, qué sé yo, a mí lo que más me gusta de Tangueto es el hecho de haber podido compartir, ¿no? Nuestra música en diferentes lugares del mundo. Eh, Estas colaboraciones que hemos tenido, la verdad que es mágico y no sé, siento como mucha alegría de todo lo que se logró, que me parece increíble 20 años no es nada, pero es un montón. Y si lo pensás desde ese conventillo con una cosa más solitaria, Claro. o no inicialmente, después este disco colaborando con toda esta gente, no sé, siento una alegría de todo lo que hizo Tangueto en todo este tiempo, lo que hace y espero lo que va a hacer. Y bueno, y gratitud también, obviamente. Y ahora vos que te surgen ideas por todos lados, explícamela. Ahora se van de gira, ustedes van por el mundo, vuelven bien. A todos los artistas de este último disco no se los pueden llevar, pero ¿de qué manera la gente los va a poder disfrutar? ¿Va a estar su voz ahí mientras que ustedes tocan en vivo? ¿Cómo van a hacer esos conciertos con esta nueva propuesta musical? Bueno, la idea es seguir colaborando. Quizás invitaremos a alguna gente que esté en otro lugar. Claro. Todavía no lo tengo bien definido Ah, eso. Nos encantaría poder viajar con alguno de estos invitados. Sería grandioso. pero no va a Estuvimos faltar hablando, oportunidad. suponete, con Amelita de hacer algo en Colombia. Eh, Vamos a ver, qué sé yo, se abren muchas puertas, ¿no? Con esta idea de colaboración. Eh, pero también yo canto, algunos los puedo cantar yo, puede haber una ¿Eh? diferencia, pero bueno. Pero, por suerte tenés esa orquesta y ese equipo maravilloso que te acompaña y todo fluye. Exactamente, yo estoy muy contento con la orquesta. Obviamente, mira, en 20 años Tangueto tuvo transformaciones. Algunos se casaron, no quisieron ir tanto de gira. Los primeros 10 años estábamos todos yendo de gira, todos juntos. Y bueno, y obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas la gira, porque de repente estás viviendo cosas como un sueño, pero por otro lado también dejas tu país, dejas tus cosas, ¿no? Es como que tu familia, etcétera. Entonces, un poco pesa eso para algunos. Y bueno, en la formación actual estoy súper contento. O sea, todas las formaciones de Tangueto han tenido algo único y fueron, no sé, para mi gusto, gracias a Dios, tuve la oportunidad de compartir con músicos excelentes. Pero bueno, esta formación actual ahora también me tiene súper contento. Bueno, Max, gracias en nombre de todo el canal de la música por este encuentro, por abrirte, por contarnos en un resumen tus 20 años de carreras y por supuesto este que es recién no digamos el último éxito, un éxito más para seguir acompañándonos a todos con tu magia a través de Tangueto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme.